Bienvenidos a la sala 2, soy Keiko Yayawi y tengo el gusto de ser la moderadora. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Fernando Eguren López, licenciado en Ciencias Sociales, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, director de la revista Debate Agrario y la revista Agraria, con el tema Agricultura Familiar. Bienvenido, licenciado Eguren, quedamos atentos a su exposición. Buenas tardes. Mi tema va a ser sobre agricultura familiar. Este es el término mismo de agricultura familiar en el Perú no ha sido usual en el pasado. Tendrá unos 10 años y me parece importante explicar inicialmente por qué ha cobrado tanta importancia la agricultura familiar, no solamente en el Perú y en el mundo. Hace muy pocos años la FAO encomendó hacer un estudio sobre la agricultura familiar en el mundo. No se sabía cuál era su peso cuantitativo y, digamos, se hicieron un estimado después de consultas, consensos de más de 100 países, etcétera, que habrían alrededor de unas 650.000 unidades productivas agrarias, y de esas 650.000 aproximadamente 610.000 eran agricultura familiar. O sea, la gran cantidad de predios que existen en la agricultura en el mundo es agricultura familiar. Ahora, ¿qué cosa es la agricultura familiar? Como su nombre es muy descriptivo, indica aquellas familias que se dedican a la agricultura. Son, digamos, formas de organización de la producción que dependen de la conducción de una familia en el cual la fuerza laboral es básicamente de la familia. Y la FAO también estimó que en muchos países alrededor del 80% de la provisión de alimentos provenía de esta agricultura familiar. Digamos que generalmente, no siempre, pero generalmente la agricultura familiar es pequeña. En países donde hay, digamos, muy tecnificados, una familia puede manejar 100, 200 hectáreas, pero en la mayor parte de los países la agricultura familiar está en alrededor de 5, 10 o menos hectáreas. Bueno, entonces el tema de la agricultura familiar, una de las razones por las que digamos, cobró gran importancia en estos últimos años es a raíz de la crisis de los precios de los alimentos por ahí, por el 2007, 2008, en el que se vio que los mercados, o sea, a tratar de lograr la seguridad alimentaria a través de los mercados internacionales no era una cosa segura. Había mucha especulación, etcétera. Y además por otros desafíos que plantea la globalización. Notablemente, además de la seguridad alimentaria, el tema del cambio climático, el tema del deterioro de los recursos, de la contaminación de los suelos, y pérdidas de suelos, contaminación de las aguas, y lo que había sido considerado hasta la década del 90 como una forma de producción un poco anticuada, que no merecía mucha atención y que lo que había que apoyar era sobre todo la agricultura industrializada, etcétera. Al constatar estos problemas, repito, de la inseguridad alimentaria para el futuro, y la mayor parte de la agricultura familiar produce alimentos, luego del deterioro de los suelos, la agricultura familiar tiene una mejor relación con la naturaleza, usa mucho menos insumos químicos, usa mucho menos derivados de los hidrocarburos. Entonces, todas estas razones comenzaron a ser consideradas por los organismos intergubernamentales que tienen mucha influencia en los gobiernos, sobre todo la FAO, el Banco Mundial, fueron levantando el valor de lo que es la agricultura familiar. Digamos en esta primera explicación, ¿no? Lo que es indesligable es esta vinculación entre agricultura familiar y provisión de alimentos, ¿no? Decía que la FAO estima que es el 80% en muchos países. En el Perú, el Ministerio de Agricultura calcula que alrededor de las 3/4 partes de los alimentos son, digamos, garantizados por la producción de esta agricultura, de esta pequeña agricultura.
¿no? Eh, Ahora, es por otras razones también que ha cobrado mucha importancia la agricultura familiar. Luego de esta crisis del precio de los alimentos que he mencionado en 2007-2008, hubo una corrida en el mundo de concentración de la propiedad de la tierra ya con fines muchas veces especulativos, ¿no? Puesto que grandes fondos de inversiones encontraron que el alimento podía ser un gran negocio, puesto que comenzaron a hacerse estudios sobre cuál iba a ser la demanda de los alimentos hacia el año 2050, con mayor población, población con mayor poder adquisitivo, etcétera. Entonces se comenzaron a concentrarse, a hacerse compras de tierra, incluso en América Latina, en el Asia, en el África, etcétera, ¿no? Con esta proyección del incremento de la demanda, ¿no? Y también, digamos, el viraje desde hace ya algunas décadas de la alimentación, sobre todo urbana, hacia alimentos que se llaman ultraprocesados, lo que llaman comida chatarra, digamos, alimentos que son muy ricos en grasa, en azúcares, en sales, y que son uno de los principales responsables de la producción de enfermedades contagiosas, no contagiosas, digamos, crónicas, tipo diabetes, males cardíacos, etcétera. Entonces, todo este paquete de desafíos que fueron preocupando cada vez más a los países y a las agencias intergubernamentales, fueron, como digo, replanteando el aprecio por la agricultura familiar. Asimismo, y esto lo hemos escuchado en el caso del Perú, repetidamente, es la agricultura familiar también la que ha desarrollado y la que mantiene digamos, la biodiversidad, que es muy importante para mantener esta seguridad alimentaria y es muy importante para que la agricultura se vaya adaptando al cambio climático. Cuanto más biodiversidad hay, mayor oportunidad de hacer combinaciones de genes, etcétera, para poder, en la agricultura, poder adaptarse a estos cambios en el clima, cambios en el régimen de lluvias, etcétera. Otra ventaja de la agricultura familiar es que hacen policultura, diferentes cultivos sobre los mismos terrenos, a diferencia de esta agricultura industrializada que tiende hacia los monocultivos, que va empobreciendo las tierras y que a medida que las empobrece va requiriendo cada vez de la utilización de fertilizantes químicos que ayudan a contaminar no solamente a los suelos, sino que además se disuelven los restos de estos fertilizantes en el agua, en los ríos, y contaminan estas aguas también. Finalmente, repito, el número tan grande, son 600 millones más o menos de familias en el mundo que dependen de la agricultura familiar. Entonces, todo esto culmina en lo que podríamos llamar las Naciones Unidas, que declara el año 2014 como el año de la agricultura familiar, y más adelante, el año 2019, hace apenas 2 años, declara la década de la agricultura familiar. O sea, 10 años en la cual las Naciones Unidas han recomendado a los gobiernos que deriven sus políticas, que orienten sus políticas, sobre todo, sus políticas agrarias, sobre todo a la promoción de este tipo de agricultura. Entonces, en el caso del Perú, nosotros siempre hemos utilizado, en lugar de la agricultura familiar, otros términos, ¿no? Campesinos, pequeños agricultores, comuneros, etcétera. Toda esta diversidad, ¿no?, hoy día ha recibido una especie de apelativo sombrero, que es agricultura familiar, al interior de la cual, por supuesto, hay una gran diversidad. La agricultura familiar es muy heterogénea. Bueno, ¿cuántos son estos pequeños agricultores en el Perú? El año 2012, que se hizo el último censo agropecuario, se supone que el próximo año se va a hacer uno nuevo, cada 10 años, es una suerte de acuerdo con las Naciones Unidas, se realizan cada 10 años censos. El año 2012 se censaron más de 2 millones de unidades agropecuarias. Hay un dato que es muy interesante, muy preocupante también, que respecto del censo anterior, que fue realizado en 1994,
18 años antes, ha aumentado en 500.000 el número de unidades agropecuarias. Y en buena medida lo que ha aumentado es el minifundio, ¿no? Entonces esto crea, digamos, diferentes problemas, porque como saben ustedes, en el minifundio, digamos, hay una dotación muy escasa de tierras y difícilmente puede dar de alimentar a toda una familia. Pero, en todo caso, fíjense ustedes esta proporción, más o menos el 99%, hay otros que han hecho otros estimados según definiciones más, con alguna variante de lo que es agricultura familiar, no, el 97%, en todo caso, entre el 97% y el 99% de estas 2 millones y pico de familias es considerada en el Perú agricultura familiar. Es decir, la agricultura en el Perú es agricultura familiar de una manera abrumadora. Cosa interesante, sin embargo, como veremos un poco más adelante, es este inmenso universo del cual dependemos para la alimentación y del cual dependen 2 millones de familias, es el que menos apoyo ha recibido en las 3 últimas décadas. En beneficio, digamos, en contraste con esta gran agricultura de exportación, que es la que ha recibido mucho más atención y de manera más sostenida por parte de los gobiernos desde la década del 90. Y una de las muestras de esto es la gran cantidad de inversiones de recursos fiscales en las grandes obras de irrigación en la costa para ganar nuevas tierras al desierto, pero estas nuevas tierras al desierto han sido vendidas en condiciones tales que solamente con grandes inversiones, grandes inversionistas y corporaciones pueden adquirirlas, porque no están al alcance por la manera en que se han planteado los términos de la venta, no están al alcance de pequeños y medianos agricultores. Entonces, digamos, lo que se ha consolidado en la costa peruana, sobre todo en la costa, porque son las tierras más fértiles, más cerca de las carreteras, digamos, con acceso al agua, etcétera. Ahí, digamos, ha habido un proceso muy importante de concentración de la propiedad en varios de los valles, ¿no? Bueno, entonces les decía que esta agricultura familiar es muy diversa, ¿no? Digamos, las familias varían mucho, los recursos que tienen varían muchos. Entonces se ha hecho una tipología. ¿Por qué se hace una tipología? Para diferenciar internamente a la agricultura familiar. Porque las políticas no pueden ser políticas generales para un universo que es muy heterogéneo. Lo que pueden ser, digamos, algunas medidas muy útiles, qué sé yo, créditos, por ejemplo, no toda la agricultura familiar está en la capacidad de adquirir créditos. Entonces, una política de crédito está orientada solamente a un sector de estos agricultores familiares, ¿no? Y la tipología básica es la que están ustedes viendo en este momento en pantalla. Una primera agricultura, que es una agricultura más bien de subsistencia, con muy pocas tierras, generalmente con 2 hectáreas de tierras o menos, generalmente con semillas que no son semillas seleccionadas. Más de la mitad de esta agricultura de subsistencia no tiene acceso a riego, depende de las lluvias, y que está siendo muy afectada por, digamos, por la irregularidad que ha introducido precisamente el calentamiento global. Entonces, ahora es muy imprevisible en qué momento pueden sembrar, etcétera, etcétera, ¿no? Esta agricultura de subsistencia es, como pueden ver en la columna de la derecha, el 87%, cerca del 88% del total de la agricultura familiar. Fíjense ustedes la trascendencia de esta información, porque eso significa que estas familias agricultoras no tienen, repito, los suficientes recursos para vivir de la agricultura si tienen que hacer además otro tipo de actividades económicas. Ahí encontramos nosotros, aparte de la familia, los hijos, el mismo jefe o jefa de familia que tienen que emigrar para ciertas temporadas, para buscar fuentes de ingresos alternos. Algunos van a ir a cosechar coca, otros en construcción civil y luego regresan a sus parcelas, ¿no? Entonces, para este sector que no depende solamente de la agricultura, no puede haber solamente políticas agrarias, porque no dependen solamente de la agricultura, sino de otras actividades.
Entonces, la manera de apoyar a este inmenso número de familias, más de 1.800.000, casi 1.900.000, requieren de políticas, lo que se llaman políticas multisectoriales, que no solamente dependen del Ministerio de Agricultura, sino también de otros ministerios. Luego tenemos una agricultura familiar intermedia, que son más o menos el 10%, ¿no? Que es una agricultura familiar que tiene mayores recursos, mayores tierras, etcétera, pero está todavía en el margen de lo que digamos, de los recursos que pueden sostener a una familia, ¿no? Es una familia que produce, pero no tiene mucho para digamos, excedentes para derivar a los mercados, ¿no? Y finalmente lo que es la agricultura familiar consolidada, que es la agricultura familiar que tiene los suficientes recursos, suficiente vinculación a los mercados, como para poder mantenerse, tener excesos, digamos, para comercializables, para ir al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que hay digamos, esta diversidad y las políticas tienen que adecuarse a la realidad de cada uno de estos grupos. Como comprenderán ustedes, las políticas de créditos, asistencia técnica, etcétera, más fácilmente llegan a estos dos grupos, a la agricultura familiar intermedia y la agricultura consolidada. A este grupo es más difícil, que es la agricultura familiar de subsistencia, pues, repito, necesitan coordinación entre diferentes sectores gubernamentales para lograr crear las condiciones para su mejoramiento, su mejoramiento económico, social, etcétera, ¿no? A pesar de todo esto, no me queda mucho tiempo. A pesar de la importancia que tiene esta agricultura familiar por su número, por la importancia en la producción de alimentos, etcétera, y a pesar de la falta de apoyo digamos, que caracteriza a todos los gobiernos, vemos que la agricultura familiar es la que más empleo crea en el campo. En el ámbito rural, la agricultura familiar emplea el 83% del total de trabajadores. O sea que es muy importante para la creación de empleo. Igualmente, el peso de la agricultura, del valor bruto de la producción de la agricultura familiar, por su mero número, porque son tantos, es muy alto. O sea, el 58% del valor bruto de la producción agrícola de todo el país proviene de la agricultura familiar y un 33% de las empresas. Entonces, a pesar de que tiene pocos recursos, etcétera, etcétera, son tantos que su importancia económica nacional es tiene mucho peso. Y este peso también es importante en el valor bruto de la producción pecuaria, ¿no? Pero bastante menos que las empresas. Acá, entre otras cosas, porque las empresas, por ejemplo, la gran producción de la industria avícola está concentrada en empresas y ese es uno de los rubros más importantes cuando hablamos nosotros de actividades económicas, ¿no? Agrarias. Este es un breve resumen que muchos datos de acá también vienen del censo sobre la situación de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, 98% de las unidades agropecuarias del total que hay en el país son agricultura familiar. El 2/3 de los alimentos provienen o más de la agricultura familiar. Más del 70% de las tierras con cultivos alimenticios transitorios pertenecen a los agricultores familiares, pero solo el 12% de las unidades agropecuarias de menos de 10 hectáreas, la mayor parte de agricultores familiares, reciben alguna forma de asistencia técnica. Solo el 22% accedieron a alguna forma de crédito agropecuario. El 39% del total de unidades agropecuarias se utilizan como única fuente energía humana, o sea, digamos, el caso de la chaquitaya, etcétera. Esto es sobre todo en el caso de la sierra. Entonces, ahí hay un campo inmenso, digamos, de apoyo para un mejoramiento tecnológico en esta agricultura. Y el 56% dependen totalmente de las lluvias, ¿no? Y que cuanto más irregulares son las lluvias, más afecta esto a la campaña. No se sabe cuándo se va a sembrar, no se sabe si ese año va a llover bien, si va a llover demasiado, no se sabe bien si va a haber sequías, etcétera. Entonces, para concluir, la agricultura familiar es, digamos, dominante en el campo, es la principal fuente de la seguridad alimentaria en el país, ¿no? Recibe muy poco apoyo
y, digamos, ha ido cobrando, sin embargo, cada vez más una visibilidad mayor en el mundo, pero también lo está logrando en el Perú, de algún modo, todavía insuficiente, pero de algún modo. Parte de lo que estamos escuchando en estos días sobre la segunda reforma agraria tiene que ver con la necesidad de impulsar a la agricultura familiar. Quiero terminar diciendo que ya el año 2015 en el Perú se aprobó una estrategia nacional de agricultura familiar que tiene como propósito promoverla, ayudarla, apoyarla, y el mismo año se dio una ley. O sea, hay una ley para fomento de la agricultura familiar e incluso un plan de acción. O sea, se ha llegado hasta un plan de acción que se ha comenzado a ejecutar, y esperamos que eso continúe y que se amplíe. Bueno, esto es lo que tengo que decir por el momento, en el tiempo que me ha sido concedido. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciado Eguren. Ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han escrito por el chat. La primera pregunta es de Blanca Guamán. Ella nos dice, ¿cómo se llegó a afectar la agricultura familiar en esta pandemia? Adelante con su respuesta, licenciado Eguren. Bueno, es muy interesante lo que ha ocurrido, porque a ver, haciendo un breve recuento, las medidas que se tomaron en los primeros meses fueron tremendas, ¿no? Rápidamente creció el desempleo urbano en términos de millones. Pasaron a ser desempleados o a haber reducido sus ingresos. Recuerden ustedes las marchas tremendas que hubo, que salían de las ciudades, sobre todo de Lima, hacia el campo, porque la gente perdió sus empleos, no tenía cómo vivir acá, tuvieron que regresar a sus lugares de origen. Hubo restricciones en la circulación digamos, de personas y de bienes desde el campo a la ciudad y de la ciudad al campo, o sea que había dificultades en sacar la producción, etcétera, ¿no? O sea que hubo condiciones muy adversas y muchas comunidades también comenzaron, digamos, a ser muy cautelosas para permitir la entrada de vehículos, etcétera, temerosas de que pudiesen los pasajeros de estos vehículos llevar, digamos, la pandemia, ¿no? Entonces a pesar de todo eso, la producción se mantuvo, la producción de alimentos se mantuvo. Básicamente porque, por un lado, en los primeros meses de la pandemia, fueron meses en los cuales, digamos, los alimentos eran parte de las cosechas de la temporada grande anterior, ¿no? Entonces, precisamente el mes de marzo, que se inicia, digamos, las restricciones de la pandemia, y ya se está cosechando lo que se había sembrado en los meses anteriores. Entonces hubo estos meses que estuvieron ahí, digamos, hubo provisión de alimentos, ¿no? Y luego, para la nueva gran campaña grande que comienza a mediados, digamos, de cada año, ¿no? O sea, estamos ahora ya cosechando las nuevas campañas, y el avance de la siembra de esta nueva campaña también ha sido casi normal, lo que lo deja de ser un poco sorprendente. O sea, los agricultores familiares han seguido su actividad productiva, pero en muchos casos, para seguir con su actividad productiva en esas condiciones adversas, en donde las fuentes de financiamiento han estado más restringidas, ¿no? Ha sido, digamos, han tenido que descapitalizarse, han tenido que vender semillas, han tenido que vender parte de sus animales, ¿no? Para poder, digamos, entrar a la nueva campaña agrícola, ¿no? Entonces, estamos teniendo hasta el momento un desempeño adecuado en lo que es la producción agropecuaria. Algunas zonas hay bajas, en otras, etcétera, pero en promedio, ¿no? Hay una adecuación, una provisión adecuada de alimentos, y esto no solamente ha ocurrido en el Perú. En otros países que he estado un poco siguiendo de América Latina, ha habido un comportamiento similar de la agricultura familiar. O sea, la agricultura familiar tenía una gran capacidad de resiliencia para poder soportar estos tiempos tan adversos.
Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de Olga Villarreal. Ella nos dice que son apropiados los lineamientos propuestos en la segunda reforma agraria anunciados recientemente para atender estos principales grupos de agricultura familiar y qué estrategias adicionales se pueden proponer. Bueno, a ver, vamos a tener la oportunidad el día jueves o viernes, ¿no es cierto? El jueves 7. eh, Agradezco también nuevamente me han invitado para en este mismo evento a hacer una exposición sobre la segunda reforma agraria. Yo me adelanto simplemente para desarrollarlo en esa ocasión para afirmar que los 9 lineamientos en los cuales el ministro de Agricultura ha resumido el contenido de la segunda reforma agraria tienen mucho sentido, ¿no? Son adecuados esos 9 lineamientos. En mi opinión personal me parece que está incompleto, que hay otras cosas que son muy importantes que no han sido consideradas. Pero lo que está, me parece que es adecuado, es razonable. El asunto es que ojalá haya la capacidad de gestión y la capacidad financiera para poder ejecutarlos, para que estas actividades lleguen a la mayor cantidad de agricultores familiares. Hasta ahí. Listo, muchísimas gracias por su respuesta, licenciado Egure. Finalizando con esta ponencia, ahora, según el programa, pasaremos a la siguiente sala. Muchas gracias por su participación a todos los participantes y nos vemos en la siguiente sala. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches.